En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Buenas tardes, queridos auditores. Iniciamos un nuevo programa Revelando, hoy martes 11 de julio, en la compañía de Eugenio Guerrero, periodista venezolano-chileno, y quien les habla, Patricio Schiavetti, abogado. Lamentamos la presencia hoy día de nuestra amiga Pilar Soberao, quien por distintos motivos no nos puede acompañar en el día de hoy. Estamos una vez más en Radio Portales con el auspicio de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, y la compañía de los radiooperadores Luis Salinas, Claudio Alvarado y Mario Salazar de Radio Portales, y nuestro radiooperador Enzo Alvarado, periodista. Hoy queremos partir el programa diciendo de que las opiniones que vamos a verter en él no representan necesariamente la opinión ni de Asofar ni de Radio Portales, sino que la propia opinión de los que asistimos al programa. Para comenzar, estimado Eugenio, quiero referirme a la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que está radicada en la Cámara de Diputados en la comisión pertinente y que va a ser votada mañana en la comisión para posteriormente ser pasada a sala. Esta acusación tiene una serie de fundamentos jurídicos, entre otros, ¿no es verdad?, la falta, la irregularidad que se esgrime en cuanto a que no tendrían facultades los padres y apoderados para determinar la educación de los hijos, imponiéndose una visión determinada desde el Ministerio de Educación. Además, una serie de irregularidades en los apoyos de comida, ¿no es verdad?, por la FUNAEP, en que habría una serie de dinero faltante, y de la cual tendría responsabilidad como supervisor, ¿no es verdad?, el Ministerio de Educación. Así que vamos a esperar que se resuelva mañana en la comisión, para luego que esta acusación pase a sala, en que si asisten los 155 diputados, se requeriría al menos 78 votos. Así que vamos a ver si la oposición tiene los votos pertinentes para aprobar esta acusación constitucional. Eugenio. Sí, bueno, tú lo has descrito muy bien y esto es una acusación constitucional que ha venido haciendo polémica y si te fijas bien en los timing políticos, ha tratado de detenerse frente, podríamos decir, un embate de otras prioridades que ha querido el gobierno establecer. Primero, bajarle el perfil un poco a ello, obviamente con la preocupación de defender bien cuáles son los motivos por los cuales no debería hacerse la acusación constitucional o no debería proceder. Incluso, como tú comentabas, el abogado está
defendiendo esto, pero el fundamento, el que yo veo acá, es que se quiere banalizar, no sé cómo lo ves tú, Patricio, los fundamentos esenciales de por qué una acusación constitucional de este tipo sería justificable. ¿Y por qué se quiere banalizar? Bueno, porque hay un tránsito, básicamente, desde la toma de lo estatal, de lo público, en donde lo privado es el que tiene injerencia. Y ese es el tema que preocupa y a mí me parece que en este caso hay un precedente para colocarle un stop. Entonces yo no veo esto solamente como una especie de aspecto coyuntural en el que uno dice, bueno, obviamente la acusación constitucional es importante, obviamente es un procedimiento que el Congreso en este caso recoge para sí los antecedentes primordiales y al parecer están los méritos para ello, pero fundamentalmente hay que dar una especie de stop o colocar un muro de contención frente al avance, porque el ministro Ávila no solamente representa una ineficiencia y desprolijidad con respecto al manejo de los recursos que asimismo se escriben dentro de la Constitución como una también de las razones, sino que también fundamentalmente es la agenda política que está llevando con respecto a la educación sexual. O sea, hay una especie de abuso de poder a mi visión, así uno no pueda comprobarlo en cierta medida de manera positiva, o sea, a través del derecho, sino con respecto a las atribuciones que se está tomando respecto a las familias, ¿ok? Entonces, este tema me parece clave, me parece que nosotros debemos seguirlo de cerca y como comentaba anteriormente, le han querido bajar el perfil un poco, el perfil de la importancia que tiene ello, porque quieren instalar, naturalizar, socializar y básicamente a través de una imposición lo que es una nueva agenda sexual con respecto a la educación. Entonces, si ya de por sí el control de la educación de los hijos lo tienen que realizar los padres, confiando a su vez que los colegios van a dejar para sí y para ellos, para los padres y para los hijos, aquella condición de autonomía y de intimidad que les pertenece como por derecho en el sentido de la interrelación entre padres e hijos, ¿okay? Como núcleo de la familia. Ahora la preocupación ya no sería por la calidad de la educación, ya no sería por cómo avanzan los niños, cómo se adaptan a los nuevos tiempos, sino que también sería cómo colocamos un muro de contención frente a un ministerio, frente a una gestión que quiere pasarse a llevar ciertos principios que deberían estar instituidos y constituidos dentro del ordenamiento social de una democracia liberal, donde se impide, en este caso, a la función pública tomarse la función privada en excusa de la pretensión estatal. No sé cómo lo ves tú. Sí, absolutamente. Yo creo que es una acusación que tiene fundamento jurídico, que en realidad el argumento mayor, no es verdad, esta invasión, ¿no es verdad?, del Ministerio de Educación, tratando de imponer en los proyectos educativos una visión única respecto a la educación sexual, un tema que en la opinión tuya y mía debe ser del ámbito privado, de decisión de los padres y apoderados, que son los que educan, ¿no es verdad?, este tema tan importante y no con una visión sesgada que es la Así que es. el Ministerio de Educación quiere imponer. Ahora, por supuesto que una vez más tenemos a la izquierda, ¿no es verdad?, el Frente Amplio y el Partido Comunista, acusando a la oposición en una acotación de que la acusación tiene fundamentos homofóbicos, es decir, que hay una persecución Claro, del ministro por su condición sexual y no por las razones jurídicas que la oposición ha señalado en el nivel acusatorio. Así que vamos a ver qué es lo que se resuelve mañana en la comisión. Y yo creo que hay bases sólidas para que sea aprobada positivamente y que finalmente, ¿no es verdad?, se apruebe en sala. Así que es un tema que vamos a tener que seguir observando y vamos a ver su resultado, ¿no es verdad?, en esta semana. tú dijiste algo muy importante, Patricio, que es el tema identitario. Llega un momento que las personas, en vez de analizar en su criterio jurídico, político, la gente lo está analizando desde la identidad. Y yo sé que las identidades son importantes, obviamente, para la democracia, pero el tema es que nosotros estamos hablando de la función pública. Y cuando uno tiene méritos, en este caso, para realizar una constitución constitucional, uno no debe tratar de inmiscuirse en cierta medida cuáles serían las motivaciones identitarias cuando las razones bien expuestas tienen su fundamento en el ordenamiento jurídico y político. Ese es el tema. Entonces,
Hoy en día todo se quiere llevar, tú lo dijiste muy bien, como si fuera una pretensión de las personas homofóbicas contra un ministro. Yo creo que es otra banalización, como se hizo con respecto a Lisa Loncón cuando se le piden los antecedentes académicos. ¿Qué fue lo que se dijo? Bueno, que se hacía en función de que ella era mapuche y que esto es lo que refleja una discriminación, porque uno no niega que no haya que no niega la existencia de la discriminación y de ciertas cosas, pero el acusar que pedir unos antecedentes académicos por motivo de transferencia cuando se usa recursos públicos estaría motivado por una razón racial es de un absurdo. Entonces, en este caso sería por una razón identitaria o una actitud casi de patologizar al otro diciendo que es un homofóbico, homofóbico en el sentido porque está de acuerdo con la Constitución Constitucional. Y lo mismo está pasando, que ya lo vamos a tratar, con estas dos izquierdas que se dividen, que los comunistas terminan demostrando que son bien comunistas y que cuando hay especie de disidencia, entonces se trata de patologizar al otro como si fuera una especie de desviado dentro de lo político o lo identitario. Sí, porque a propósito de lo que tú estás señalando, queríamos compartir con los auditores, ¿no es verdad?, la renuncia del historiador, periodista y egresado de Filosofía y Educación de la Católica, Patricio Fernández, que el gobierno lo había nombrado como coordinador de la organización que va a conmemorar los 50 años del golpe de Estado para algunos o del pronunciamiento militar para otros. Ahora, esta renuncia, eh, porque no fue el gobierno el que le pidió la renuncia, se debe, ¿no es verdad?, a las presiones del Partido Comunista y particularmente Carmen Hertz, Lorena Pizarro, ambas diputados del Partido Comunista, y de todas las organizaciones, ¿no es verdad?, agrupaciones de desaparecidos políticos. Entonces, una vez más, se ven las dos almas del gobierno, porque indudablemente esta petición vino del Partido Comunista y no contó una vez más con el apoyo del Partido Socialista, del ala socialista democrática del gobierno. Así que, una vez más, el que impone las reglas del juego, ¿no es verdad?, es el Partido Comunista, quedándonos, ¿verdad?, a cargo de liderar esta programación, esta organización, Jaime de Aguirre, que es el ministro de Cultura. Ahora bien, yo creo que nos debemos preguntar con los auditores qué pasa con esta celebración, qué vamos a difundir, cuál va a ser nuestra opinión, qué es lo que se piensa sobre el 11 de septiembre del 73 y qué se piensa del Chile del futuro. Si vamos a quedar anclados, ¿no?, ¿verdad?, en una situación de división, de discordia, de violencia, que representa, ¿no es verdad?, para mi gusto, ¿no es verdad?, el gobierno de Salvador Allende del 70 al 73, en que se da una visión, ¿no es verdad?, muy clara de cuáles son los fundamentos de lo que produce, ¿no es verdad?, el 11 de septiembre del 73. Yo creo que las visiones son muy distintas, ¿no es verdad?, según uno tenga un pensamiento determinado, político, ¿no es verdad?, respecto de este tema. Y para mí, ¿no es verdad?, la historia de Chile no comienza el 11 de septiembre del 73, sino que es muy anterior. Y hay razones determinadas, ¿no es verdad?, como la declaración de la Cámara de Diputados, de la Corte Suprema, del Colegio de Abogados, la presión popular masiva que solicitaba, ¿no es verdad?, una intervención de las Fuerzas Armadas frente a un gobierno inconstitucional que había producido, ¿no es verdad?, la toma de fábricas, campos, sin mayor fundamento legal y en un momento de extrema violencia, de escasez de productos, del paro de los camioneros, etcétera. Entonces, realmente, para mí es una cuestión esencial que cada persona tenga su visión particular, ¿no es verdad?, y respetable de lo que sucedió en el pasado, hace 50 años, y cuál es la intención o cuál es el pensamiento
que tenemos respecto de observar el futuro. Así que, una vez más, ¿no verdad? Gana la partida el Partido Comunista con este retiro de Patricio Fernández, que aparecía como una persona bastante cuerda y sensata para asumir la organización de estos 50 años, Eugenio. Sí, mira, yo estoy de acuerdo contigo. Y tú sabes que aquí yo también veo, en cierta medida, una estrategia política que apunta a querer cambiar el clivaje en el que entró Chile. Chile cambió su clivaje en el sentido de superar la huella, en este caso la dictadura, como si fuera un asunto de autocracias versus dictadura. Y entró en una dinámica que con la Convención Constitucional se perfiló ya al final, en último término, con un clivaje de un Estado avasallador, básicamente intervencionista, de corte totalitario, contra la libertad. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, haber perdido esa batalla y haber quedado clara con una derrota categórica, ahora ellos dicen qué nuevo clivaje pueden articular en función de poder recuperar cierta popularidad, porque no han podido salir de las derrotas consecutivas. Y estamos hablando en este caso de los dos procesos constituyentes que para ellos eran neurálgicos, no eran cualquier cosa. Entonces el tema del 11 de septiembre va a ser un tema que para ellos, en cierta medida, puede llevarlos en estos casi 3 años que le quedan de gobierno a poder recuperar y cambiar el sentido político, porque ¿qué más les queda en función de poder perseguir su agenda y su programa de gobierno? La reforma tributaria difícilmente pasa. La reforma de pensiones tiene muy mala calidad técnica, pero además no tiene el apoyo en el Congreso. Las principales reformas que dan el core al gobierno, en cierto sentido, no pueden avanzar. Entonces, un gobierno, en cierta medida, desarmado políticamente y sometido a un nivel de escándalos, pero también de improvisación y de escándalos también diplomáticos internacionales, que no son nada menor, lo que le queda es jugar con lo que consideran que es la almendra del clivaje político para ellos, revivir lo que Chile ya debe comenzar a superar para avanzar una ciudadanía mucho más integrada, como tú lo decías, mucho más integrada, mucho más armónica, que deje la odiosidad y que deje el odio. Entonces yo creo que esto es una oportunidad para reconciliar y para continuar el proceso de reconciliación, en lugar de seguir fijando políticamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos dentro de esta contienda, porque el gobierno que ve siempre esto como una contienda, como lo decía Boric, por ejemplo, en el aniversario de Convergencia Social, decía que básicamente él no quería ser un mero administrador, sino que quería hacer reformas estructurales y que básicamente no se lo permiten. Entonces ellos se victimizan frente a ello. Entonces la postura victimista de que nosotros nos encontramos del lado correcto de la historia versus aquellos que se encuentran del lado incorrecto y que representan la maldad, van a ser obviamente las líneas tendenciales que van a manejar respecto a esta fecha, lo cual es un peligro para la democracia en cierta medida. Yo comparto tu observación y me inquieta, ¿no es verdad?, esta tarea, ¿no es verdad?, del Partido Comunista del negacionismo. Yo creo que Carmen Hertz, Lorena Pizarro y todos los comunistas quieren que haya una visión única, ¿no es verdad?, del pasado y de la historia, cosa que los chilenos no desean y indudablemente desean la libertad. Así que, y tener distintas visiones, tan legítimas unas como otras, sobre el 11 de septiembre. Así que nosotros debemos bogar, ¿no es verdad?, para que no exista, ¿no es verdad?, esta política negacionista y exista, como en todos los aspectos de la actividad social y política, la libertad de tener distintas visiones. Así Yo es. creo que estamos en hora, Eugenio. Vamos a ir a la pausa musical y vamos a escuchar una linda canción que se llama Si vas para Chile, en las voces, ¿no es verdad?, de los Quincheros. Así que a los auditores, esperemos que esta pausa les guste y nos volvemos a encontrar en un minuto más. Un clásico. Nos vemos. Hemos vuelto, queridos auditores, en nuestra radio amiga, en nuestra radio que nos cobija todos los martes, Radio Portales, habiendo escuchado en esta pausa un clásico de la música chilena como es Si vas para Chile, interpretado por también un grupo clásico de la música chilena como es Los Guasos Quincheros. Para
partir, ¿no es verdad?, en esta segunda parte del programa, yo primero, antes de ver la encuesta research que quiero compartir con Eugenio y los auditores, es manifestar mi opinión sobre el viaje del presidente a Europa. Yo creo que es un momento muy inapropiado para este viaje, dado que aún continúan los efectos, ¿no es verdad?, los perjuicios a los pobladores y a los ciudadanos, ¿no es verdad?, que se vieron afectados con el temporal, las inundaciones, la pérdida de casas, la pérdida de vidas humanas, y no se ha podido observar un plan de apoyo y un plan de recuperación, de reconstrucción, que signifique, ¿no es verdad?, la solución de los problemas a esa gente tan afectada por el último temporal. Tampoco es un momento propicio, a mi juicio, en el momento de gran expectación, ¿no es verdad?, con ocurrencia de los actos de corrupción de distintas fundaciones, ¿no es verdad? 9 en particular que están siendo investigadas tanto por la Contraloría como el Ministerio Público, en que aparecen, ¿no es verdad?, especialmente representantes de Revolución Democrática, asignando estos fondos a distintas fundaciones en una cantidad absolutamente considerable y que estamos en pleno proceso de investigación. Así que hay una serie de motivos, ¿no es verdad?, y emergencias y prioridades que hacen aconsejable, ¿no es verdad?, en mi opinión, el aplazamiento del viaje del presidente Boric a Europa. Eugenio. Sí, yo creo que la situación, tanto en la encrucijada en que se encuentra el gobierno con respecto a su imagen, eso es lo primero, ¿no? El caso convenios, en donde donde se refleja la corrupción que ha habido dentro de las instituciones, les ha permitido a ellos hacer lo que Peña siempre llama disculpas republicanas, ¿no? La disculpa me permite volver a cometer otra culpa, otra culpa más, esto por un lado, pero también porque existe, a mi parecer, a partir de este suceso y cómo lo han traído, una especie de lavadas de manos. Sale el presidente de Convergencia Social, dijo yo no meto las manos en el fuego por nadie. Sale el presidente Boric diciendo yo no meto el fuego por nadie. Y está bien, obviamente que lo hagan. Pero yo creo que la articulación del Frente Amplio, porque hay que recordar algo a los auditores. Estas personas que están hoy en día dentro del flujo del escándalo es la coalición de gobierno. No estamos hablando que son oposición, no estamos hablando que son partidos emergiendo, sino que tienen un desastre interno que genera tanta inestabilidad que al final uno se pregunta qué es, ni siquiera quién es que está gobernando, sino qué es lo que está gobernando. Y cuando uno se pregunta por el qué de las cosas, uno uno lo que percibe es que no hay ni un rumbo fijo, sino lo que hay es una secuela de escándalos uno tras otro. Y estamos hablando, Patricio, desde el tema del gas, por ejemplo, que fue un desastre, como lo defendieron, con respecto al despilfarro que se hizo, hasta lo que ocurre con el ministro Marco Antonio Ávila, hasta cómo manejan la agenda de seguridad, pasando por los escándalos diplomáticos, pasando por la corrupción, escándalos enormes desde Karina Oliva, por ejemplo, hasta hoy en día el caso de Democracia Viva y el caso Convenio, que también incluye a personas dentro del socialismo democrático. Y tenemos un presidente, como tú bien lo decías, no, y eso sin detenerme en que la agenda política del gobierno se ve truncada por la situación democrática. ¿Qué quiere decir esto? Y para finalizar mi comentario. En una democracia moderna y liberal, quien lleva la agenda pública es la ciudadanía a través de la representación. Elige representantes, y estos representantes coincidirían con las determinaciones que tiene la ciudadanía con respecto a la agenda política que se debe llevar, y en función de ello debe dinamizarse dentro del Congreso como institución pilar donde se representa esta voluntad de manera más dinámica. Y está paralizado. Está paralizado. ¿Por qué? Porque por un lado ellos no están dispuestos a hacer concesiones o ceder en la medida de lo posible para que estos asuntos sean viables. Y eso es lo que te dice Patricio, es que están gobernando a espaldas de la agenda pública, que en cierta medida la gente
no es que les impone, sino que les exige en función del funcionamiento democrático. Entonces, me detuve en estos puntos porque hay tantas preocupaciones, hay tantos escándalos, hay tantas coyunturas críticas por las que está atravesando en este momento la presidencia de la República, y lo que hemos notado es un presidente que cuando está presente no es suficiente, y cuando está ausente se nota significativamente porque se ve que no hay un rumbo específico y definido con respecto a cómo ellos asumen estas problemáticas, por un lado, y cómo ellos pretenden darle solución. Solamente reaccionan de manera muy rápida. Bueno, armamos un comité con respecto a la probidad, y bueno, esto nos va a llevar a solucionar el problema, atendamos otro. Y no se ve creíble. Ese es el problema, que la consolidación de este gobierno no se ha visto creíble desde el día uno. No sé cómo lo ves tú. Sí, y lo que guarda relación, por ejemplo, en este viaje del presidente a Europa, es lo que ha preparado la embajada en Madrid, ¿no verdad? La embajada en España, de un acto muy importante en un auditorio de Madrid para conmemorar los 50 años, ¿no verdad?, del golpe militar o el pronunciamiento militar según el pensamiento de cada cual. Entonces, realmente, si va a Europa, ¿no verdad?, para compartir, ¿no verdad?, con las autoridades, ¿no verdad?, particularmente con Pedro Sánchez, ¿no verdad?, el presidente socialista español, realmente no tiene ningún sentido, ¿no verdad?, ir a celebrar los 50 años en circunstancias de la importancia de las cuestiones pendientes que existen en el país, como son las consecuencias para los afectados por el último temporal, la corrupción en todo lo que se refiere a los convenios y fundaciones, la acusación al ministro Ávila, que parece que el gobierno no está muy preocupado y lo va a dejar caer porque realmente no se ve la intervención de algún ministro del gobierno manejando las cuentas para obtener los votos apropiados para su rechazo. Así es. Entonces, realmente me parece, ¿no verdad?, absolutamente desproporcionado y no ajustado al momento que vive el país que el presidente viaje, ¿no verdad?, a Europa. Y esto se recoge, Eugenio, con la última encuesta Research, en que la aprobación del presidente bajó 7 puntos y registra una aprobación del 33%. Y un 71% cree que Chile es un país corrupto y que la corrupción, ¿no es verdad?, aumentará durante la gestión del mandatario, y eso lo expresa un 54% de la población. Ahora, realmente es insólito que las organizaciones más propensas a la corrupción son los partidos políticos, las municipalidades y el Congreso Nacional. Y los entes o las organizaciones más confiables, y esto es lo que es insólito, son bomberos, ¿no es verdad?, seguido por la PDI y Carabineros. Realmente estas tres organizaciones de apoyo, ¿no es verdad?, a la ciudadanía. Así que está absolutamente Sí. desprestigiado, ¿no es verdad?, la actividad legislativa, la de las municipalidades, ¿no es verdad?, y los partidos políticos, que serían los más afectados en los Sí. actos de corrupción. Bueno, no sé si viste en esa misma encuesta, el sondeo está bien interesante, con respecto a la imagen que tienen los partidos políticos, ¿no? Tiene un apartado que se llama la evaluación de los conglomerados, ¿no? Y lo que hacen es juntar dos respuestas, que sería buena o muy buena imagen, o mala y muy mala imagen. Y resulta, por ejemplo, que el partido que tiene la peor imagen es el Partido Comunista, que se mantiene entre 60 y 70% en junio y julio, ¿no? Los que tienen el socialismo democrático, por ejemplo, le sigue que tendría 44 y 46% de mala o muy mala imagen, y el Frente Amplio llegaría a 47, o sea, la izquierda en el gobierno, socialismo democrático, y el Frente Amplio, en este caso a Prodignidad, tendrían las peores evaluaciones. Y fíjate que Chile Vamos, en este caso la UDI, RN y Evópoli, se acercan un poco al Frente Amplio, en el sentido que tienen una mala, muy mala imagen, el 46%, y el que tiene mejor imagen
en el sentido de con las opciones buena o muy buena, es el Partido Republicano de Chile, que está en 33% en junio y bajó el 27% en julio. Y la mala imagen llega a un 37%. Entonces, en promedio, los otros partidos superan por 10 en mala imagen a lo que sería el Partido Republicano, pero tú lo decías muy bien, Patricio, está muy desprestigiada la actividad legislativa y está muy desprestigiada la actividad de los partidos. Y yo quiero cruzar este dato, Patricio, yo no sé qué piensas tú, con respecto a el proceso constituyente y cómo van los datos. A mí me tiene muy preocupado lo siguiente. Cuando tú ves el sondeo de la encuesta Cadem, por ejemplo, dice que el 25%, estos son 5 puntos menos, dice que aprobarían las elecciones de diciembre y el 55% más un punto que rechazaría. 20% sube 4 puntos, no sabe o no responde. Esto significa que más que duplica la tendencia a rechazar en diciembre que aprobar. Tienes un desprestigio de la actividad legislativa, tienes un fuerte desprestigio de los partidos políticos, tienes escándalos de corrupción en el gobierno. Yo creo que aquí hay un caldo de cultivo lamentable para liderazgos autoritarios, populistas, demagogos, que quieran barrer con el sistema político. Porque, o sea, a mí me parece que estos datos son bastante graves. Cuando lo político y su dinamismo tiene niveles de prestigio tan altos y la forma de querer solucionarlo de una manera buena, institucional, tiene propensiones a ser rechazado más del doble de lo que quiere ser aprobado, entonces tienes un juego, tienes una especie de candado político que el gobierno de turno no está en condiciones de abrir, de destrabar. Entonces a mí me parece que se está pavimentando el camino por la irresponsabilidad, por la corrupción, eh, o por lo menos la percepción de ella, pero también los actos de la corrupción, para Patricio, que se quiera barrer la institucionalidad. Por ejemplo, yo he leído el borrador, no todo, pero he leído parte del borrador. A mí me preocupan algunas cosas y que me gustaría comentártela, a ver qué opinas. Patricio, en el borrador, que yo espero que eso no quede, se constitucionaliza la expulsión, o sea, se constitucionalizan los partidos políticos, pero se constitucionaliza la expulsión, ya sea porque expulsen del partido al diputado o porque el diputado renuncia al partido. A mí me parece eso, pero además se constitucionaliza las órdenes de partido. Entonces aquí no se está leyendo bien qué es lo que está pasando. Los partidos están desprestigiados, pero por otro lado quieren darle un rango constitucional para poder hacer lo que quieren en cierta medida en el Congreso, porque todos los partidos políticos, hasta el momento en la historia, vienen demostrando lo que Robert Mitchell demostró hace mucho tiempo: la ley de hierro de las oligarquías. Los partidos en algún momento, por muy democráticos internamente que sean, terminan capturados por cúpulas que a las disidencias internas terminan no solamente desafiándolas, sino desplazándolas. Y cuando tú le das órdenes de partido para que actúen de una u otra manera con base en los principios o tengan la posibilidad de la expulsión, a mí me parece que esto es una captura de los partidos políticos por parte del Estado para la actividad dentro del Congreso. Entonces yo hago simplemente este comentario, después podemos abordarlo con profundidad, porque a mí me parece, Patricio, que hay un desfase entre la realidad de lo que en lo que están los partidos políticos y lo que deberían ser. Sí, y la preocupación mayor para mí, Eugenio, y que comparto con los auditores, es la falta de conocimiento de la ciudadanía de la actividad de los convencionales en la redacción de esta nueva constitución. Realmente no hay ningún antecedente de los miembros que están redactando esta nueva constitución que la dé a conocer, ¿no es verdad?, a la opinión pública. Entonces, en mi opinión, eso es lo que está produciendo sensación de rechazo, ¿no es verdad? Sí. Que para mí me parece muy lamentable porque Chile merece, ¿no es verdad?, tener una nueva constitución y que nos convoque y nos acoja a todos y con reglas claras, ¿no es verdad?, en esta carta fundamental que es tan importante para un país, para una república. Así que yo encuentro muy peligroso esta falta de conocimiento en lo que están los convencionales redactando esta nueva constitución, que no sea
difundía a la opinión pública. Sí, así es, yo estoy muy de acuerdo. Hay un tema, y por eso te comentaba, a mí me preocupa que cómo estos factores conversan entre sí, y por ejemplo, hay apreciaciones de liderazgos. Lo que pasa es que yo voy a comentar esto y quizá a algunos no les guste, pero el tema es el siguiente. Se clama básicamente por un liderazgo parecido al de Bukele. Y uno podría decir, uno podría criticar a Bukele muchas cosas, por supuesto, pero uno podría también aceptar que Bukele ha hecho cosas buenas en algunos ámbitos, por supuesto también. El tema es que uno tiene que comparar en este caso El Salvador con Chile, institucionalmente. Y Chile es un país que ya superó esas condiciones políticas de ese tipo de liderazgo. Su institucionalidad avanzó hasta un punto que no necesita un tipo de liderazgo como ellos, pero esos son los más demandados según la encuesta. Esta tipología de líderes. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto el proceso constitucional se va a hacer en cierta medida un poco más popular, independientemente que hayan audiencias públicas, independientemente que haya iniciativas populares de norma, para comunicar que lo que se está redactando en gran medida está muy bueno? O sea, el borrador de los expertos, en cierta medida, o sea, en su gran mayoría, a mi criterio, está bastante bueno. Hay cosas que hay que cambiar, obviamente, hay cosas que hay que diseccionar, si podríamos decir, hay cosas que hay que retirar, hay cosas que hay que mejorar, por ejemplo, y que los expertos siguen haciendo, de otras áreas, de otras instituciones y fundaciones, siguen haciendo acotaciones y se muestran abiertos a poder recibirlas, pero por otro lado tenemos una ciudadanía desconectada totalmente, pero además viendo esto como una especie de plebiscito a la gestión del gobierno. El gobierno ya tomó postura frente a esto. El tomar postura frente a esto y ver esa gran cantidad de rechazo, pero además que su coalición está metida en tantos escándalos, yo no sé qué va a ocurrir en diciembre, pero si sigue así la tendencia, lo más probable es que se rechace. Yo no sé qué piensas tú. Sí, absolutamente. Yo, en estas condiciones y con esta falta de conocimiento de la actividad de los convencionales en el proceso de redacción de la nueva Carta Fundamental, cada día más se va apreciando ciudadanos que tienen la idea de rechazar el proyecto en circunstancias que no lo conocemos. Así que me parece una situación muy preocupante y que nosotros debemos, como programa, ¿no es verdad?, ir informando a la ciudadanía, a los auditores, de manera de que en diciembre, ¿no es verdad?, se vote absolutamente documentado de lo que se ha hecho. Y a propósito del tema que estamos conversando, Eugenio, mira, dos acotaciones respecto de la encuesta, ¿no es verdad? Y pregunta, ¿usted cree que esta fecha del 11 de septiembre es un tema que hoy en la actualidad, qué produce? Y la encuesta señala que divide mucho o algo un 83%. Divide poco un 15% y no responde un 2%. Así que indudablemente Wow. que este 11 de septiembre es una cuestión que divide a los chilenos. Y la otra pregunta que también quiero compartir con los auditores es, en general, ¿usted personalmente se refiere a la etapa de Augusto Pinochet en el poder? Un 56% opina que es una dictadura, pero aquí aparece un porcentaje que hay que destacar. Un 41% cree que es un gobierno militar. Y esto ha ido cambiando la opinión paso a paso con el transcurso del tiempo. Eh, ¿Qué opinas sobre esto, Eugenio? Pasa que yo creo que las personas, en esta era de la información y donde estamos más expuestos a enterarnos de más cosas, escuchar distintas alternativas, y que las universidades ya no concentran el monopolio, ni las universidades ni los medios de comunicación tradicionales concentran el monopolio de lo que se dice o de las interpretaciones, yo creo que la gente se ha abierto un poco más, ¿no? A ver el periodo del 73 hasta el 89, 90, como un periodo en el que no es que de repente, o sea, nació de la nada, básicamente. Porque lo que pasaba antes, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que se ignoraba qué fue lo que llevó al golpe del 73. La gente piensa que, o por lo menos o lo que se pensaba, que había una especie de democracia emergente, próspera, con proyectos para llevar a Chile a ser un país desarrollado y que de repente, por sus políticas socialistas convenientes para el país, llegó una dictadura militar de la nada, ¿no?
Y yo creo que la gente ha comenzado a comprender qué es lo que ocurrió anteriormente y la vocación totalitaria y la destrucción política, institucional y económica a la que llevó Salvador Allende al país. Entonces, cuando viene el golpe, en este caso, se da el acuerdo en el Congreso y hubo parte de la institucionalidad, en este caso me refiero a aquella que agrega intereses, que son los partidos políticos, contando la democracia cristiana y todo ello, eh, y que este conjunto de políticas que se comenzaron a dar para poder recuperar al país de la destrucción en que quedaron, uno no niega que hayan habido eh, desmanes, abusos del Estado, violación a los derechos humanos, pero yo creo que la gente en cierta medida está compensando un poco más, está como meditando un poco más antes de dar una especie de opinión ciega. Y eso te permite un mejor debate, es lo que trato de decir, porque independientemente de la postura que tomes, qué bueno sería convencerla, pero si ya yo tengo una postura cerrada, que considero omnicomprensiva y que es intolerante, entonces no hay oportunidad ni para el diálogo y mucho menos para la reconciliación. Entonces yo creo que le hace muy bien a Chile que las personas comiencen a meditar un poco más en cómo evalúan las cosas y dejar de endiosar en cierta medida a ambas posturas, tanto a Augusto Pinochet como a Allende, sino que verlos en sus contextos, en lo que ocurrió y poder a través de los resultados de lo que se hizo y lo que dice la historia seria, poder darse a sí mismo una respuesta mucho más fidedigna que la que te dice cualquier ideólogo de izquierda en una universidad o en un colegio o un ideólogo del otro sentido. No sé qué piensas tú. Sí, absolutamente. Y en cuanto a lo que uno debe pensar de la historia, mi idea es que existe absoluta libertad, ¿no? ¿Verdad? Así es. De tener un planteamiento u otro, tan respetado el uno como el otro, de manera de que para mí no existe el negacionismo, ¿no es verdad? Y esta actitud del Partido Comunista y Carmen Hertz, ¿no es verdad? De dejarnos con la boca callada y no poder manifestar una opinión tan legítima como la otra, me parece preocupante y los auditores tienen que tener toda la libertad de opinar sobre el 11 de septiembre y las causas, ¿no verdad? Que es lo que a mí me preocupa y que, insisto, es que causaron ese 11 de septiembre en este Así es. gobierno de Allende del 70 al 73. Por Eh, ejemplo, es, Patricio, sí, hay mucha gente que no sabía que Salvador Allende estaba dispuesto a recurrir a las armas si la revolución se veía en peligro. Y eso no te lo pueden creer. O que se comenzaron a armar al albor del gobierno, no necesariamente por disposición de Allende, pero sí por los efectos de la política revolucionaria, milicias paraestatales, las intenciones de milicias paraestatales, la violencia política. O sea, mucha gente ignora que se tomaban los fondos, que el proceso de expropiación fue sistemático y violento y arbitrario, que violó la Constitución y que por eso que se firma precisamente el acuerdo. Bueno, las garantías constitucionales, el acuerdo de garantías constitucionales que se había firmado en algún momento, se constató. Entonces hay muchas cosas que comienzan a salir a la luz y que a mí me parece positivo para poder evaluar de una manera más equilibrada la historia, porque si no, no vamos a cerrar la herida y no va a haber reconciliación. sí, y antes de terminar el programa hay que tener claro, ¿no es verdad?, que la entrevista de Regis Debray, ¿no es verdad?, a Salvador Allende pronunciándose sobre este acuerdo, este pacto constitucional que le permitió, ¿no es verdad?, porque no tuvo la mayoría absoluta de que el Congreso lo eligiera como presidente, ¿no es verdad? Señala, ¿no es verdad?, particularmente que eso fue una postura táctica que él en Así es. algún minuto, ¿no es verdad?, aceptó, pero que su idea no era la lucha por lograr el poder total, la estatización, la toma de la economía, ¿no es verdad?, de los fondos y las empresas, ¿no es verdad? Y bajo el paraguas de la existencia del MIR, ¿no es verdad?, del movimiento De izquierda militar revolucionaria, del sí. MIR, ¿no es verdad?, y el BOP, que produce la matanza del ex ministro del Interior Pérez Zuccoy, Sí, la existencia del Frente Manuel Rodríguez, todo en un ambiente, ¿no es verdad?, de apoyo a estos grupos terroristas o paramilitares que tú señalas. sí. Así que estamos poniendo término al programa, Eugenio, y yo creo que son estos comentarios los vamos a seguir haciendo en el programa de los días martes.
y un poco también relatar qué es lo que va sucediendo, ¿no es verdad?, entre julio y septiembre, ¿no es verdad?, en el periodo anterior al 11 de septiembre, porque yo creo que esas son las bases, ¿no?, ¿verdad?, de lo que va a producir el golpe de Estado o el pronunciamiento militar del día 11. No tenemos que dejar que nos engañen. Hay que ver las cosas de manera equilibrada y el gobierno va a hacer lo posible por dar su visión de las cosas, su verdad oficial, que ahora quieren controlar la verdad, por cierto. Bueno, hemos tenido un agradable programa, Eugenio, en este clima tan adverso que nos amenaza lluvia, pero que es necesaria para la agricultura y para la población, ¿no es verdad? Así que vamos a esperar que si vamos a tener la lluvia hoy día y cuál va a ser el resultado del partido hoy día en Valparaíso. Así que estar atentos a eso. Como una cuestión que preocupa a los auditores. Así que muchas gracias, Eugenio, y nos estamos viendo el próximo martes. Hasta el próximo martes. Gracias, Patricio. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.